Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto los comentarios que recibí de mi vida anterior, los mensajes que recibí de que les había gustado. Me pasó como el meme que la muchacha que termina enseñando más carnita tiene más likes y más vistos que yo tratando de promover la cultura, pero bueno, no me agüito como dicen por acá y yo lo hago con mucho gusto para mis amigos, mis contactos que quieren saber un poquito más de cómo se está viviendo acá en Estados Unidos, de las diferencias culturales y que eso pues les puede ayudar a ir ampliando muchos conceptos en su vida diaria. En el video pasado les hablé un poquito de esta parte del idioma, de cómo en Estados Unidos te dan clases gratis en escuelas de adultos, pero no nada más en estas escuelas de adultos, también te lo dan en bibliotecas, te lo dan en iglesias. Entonces promueven mucho el que se pueda aprender el idioma inglés y bueno, que ahí tenemos esa área de oportunidad los mexicanos, ¿no? De poder aprender otro idioma y bueno, que ha habido circunstancias que no han obligado al mexicano a hacerlo. Pero el día de hoy el tema es que hay otra cosa en donde encuentro un área de oportunidad muy importante con los mexicanos en este pensamiento sobre la economía. Lo cierto es que si tú tratas de llegar a Estados Unidos con un pensamiento como lo tenías en México acerca del manejo del dinero, por eso es que vas a chocar y se te va a complicar mucho más tratar de habituarte a la vida aquí en Estados Unidos. Mira, te pongo un ejemplo. Mucha gente que yo conozco vive en Tijuana y trabaja en Estados Unidos. Y para poder trabajar en Estados Unidos se hacen 3 4 horas de fila para poder pasar esa garita y llegar a tu trabajo. Pero imagínate cuando llegas a tu trabajo a las 7 8 de la mañana, pero tú estás despierto desde las 3 4 de la mañana y te aventaste todo ese rato haciendo fila, ¿no? Esperando para poder pasar. Entonces llegas pues ya con un cierto desgaste a tu trabajo. Y es gente que termina de trabajar y sale corriendo para su casa en Tijuana, tarda a lo mejor una hora en llegar y cuando llega pues es para darle a lo mejor un besito a los hijos, un besito a la esposa, comer algo, bañarse y dormirse porque al día siguiente hay que levantarse otra vez a las 3 4 de la mañana, estar monitoreando ahí grupos de cómo está la línea y saber qué te vas a hacer 2 3 hasta 4 horas dependiendo del día y dependiendo de las condiciones que se tengan, ¿no? Y eso lo han hecho por muchos años. Hay gente que te encuentras que te dice que lo ha hecho por 15 años, ¿no? Entonces, pues, se te hace bárbaro. No es una forma cómoda definitivamente, pero lo que ganan en Estados Unidos y lo gastan en Tijuana, pues es mejor, rinde más lo que tú has ganado, ¿no? Por explicarte algo, aquí el salario mínimo en California es de $13 la hora, estamos hablando que ya sin impuestos tú ganas alrededor de $1,600 al mes. La renta más barata de una casa, si tú te quieres venir con tu esposa, tus hijos, hasta tu perro, la renta más barata por una casa a lo mejor anda por ahí de 1,200. Estamos hablando de la más barata. De ahí, pues, échale para arriba. Y si tú ganas 1,600 al mes, pues no te va a alcanzar. Entonces, por eso es que se van a la parte cómoda, digamos, de ir a pagar una renta en Tijuana o comprarse su casa en Tijuana y estar cruzando todos los días, ¿no? Lo cierto es que, y donde encuentro el área de oportunidad, es en la parte de la educación financiera, de la mentalidad que se tiene, y esto es porque, déjame te platico un poquito, si tú quieres rentar una casa en Estados Unidos, no es como en México. En México tú llegas a una casa, te encuentras a lo mejor al casero y tuviste esa suerte, le dices, me gustó tu casa, fui el primero que llegó, te doy 200 pesos, ya la aparté y órale, perfecto, ya tenemos un trato, ¿no? Firmas un contrato de esos que te venden en una papelería y ya la hiciste. O sea, el primero que llega ya la hizo. En Estados Unidos no, en Estados Unidos tú puedes llegar y decir, oh, me gustó esta casa, me gustó el rumbo, me acomodé con lo que estás cobrando de renta y entonces el dueño de la casa te va a decir, ah, perfecto, entonces aquí está una hojita para que me llenes esta aplicación, llenas esa hojita con todos tus datos, se la regresas y la pone en un altero como con otras 30 o 40 hojitas, ¿no? O sea, todas las personas que han ido a ver la casa. Y lo que va a hacer el dueño de la casa es correrle el crédito a todos, va a revisar el historial crediticio de todos y el que
pues más le convenga al dueño de la casa es al que le va a rentar. De este modo, si tú no tienes crédito en Estados Unidos, no eres nadie, no te van a rentar una casa. Si tú tienes muy buen historial crediticio y quieres comprar un carro o quieres comprar una casa, te va a tocar una tasa de interés muy baja. Estamos hablando que si tú quieres comprar un auto, por ejemplo, puedes llegar a una agencia, tienes muy buen historial crediticio, ni siquiera te van a pedir comprobantes de ingreso, vas a decir me gusta ese carro, te van a dar las llaves del carro y te va a tocar una tasa de interés del 2.5. Si tú quieres comprar una casa, tú también puedes llegar, mostrar todos tus documentos, que se corra tu crédito y de verdad si es muy bueno hay un producto que es hasta del 2.5 de tasa de interés. Déjame hacerte la diferencia con México. Tengo por ahí amigos que todavía se dedican a la venta de vivienda. Yo me dediqué un rato a la venta de vivienda y te puedo decir que ahorita el mejor producto, pensando para un cliente AAA, esto es un cliente que tiene muy buen historial crediticio, que tiene muy buenos ingresos, que no tiene factores de riesgo, a ese cliente le puedes dar una tasa de interés del 10%. Como no todos están así, pues la tasa en promedio pues va por ahí así del 14%. Entonces te das cuenta cómo compites contra una tasa del 2.5. Y yo creo que en eso se basa mucho la mentalidad del mexicano. Cuando viene aquí yo le digo, oye, es que saca una tarjeta de crédito, obtén un crédito, saca tu carro a crédito. Y te dice, no, es que a mí no me gusta deberle a nadie. Los créditos son del demonio, yo no quiero endeudarme. Yo mira, prefiero al cash. Pues sí, pero es que no es lo mismo como tú traes la mentalidad en México de que los créditos sí son muy caros a Estados Unidos, que por realmente una tasa de interés del 2.5 y que además puedes ir adelantando tus pagos y puedes terminarlo de pagar antes. ¿Y qué representa eso? Pues que no te descapitalizas, que puedes hacer muchas otras cosas, que vas corriendo un crédito, se va a ir mejorando tu historial crediticio. O sea, es muy diferente la mentalidad que debes tener para poder sobrevivir en Estados Unidos. Y ese es el problema que yo veo, que la gente no se puede adaptar, no puede sobrevivir en Estados Unidos financieramente porque son otras reglas y ellos quieren vivir con las reglas de México. Quiero hacerte un comparativo así más o menos con sus proporciones adecuadas. Pero las reglas de la física no se cumplen igual en el planeta Tierra que en la Luna. Y es como si tú quisieras vivir con las reglas de la Tierra en la Luna. Pues no se cumplen las mismas reglas y así es lo como pasa aquí, ¿no? Si tú quieres sobrevivir a la larga en Estados Unidos, yo veo que el americano, el ciudadano americano, el güerito de ojo verde, pues invierte, por ejemplo, en la bolsa de valores. A mí me llamó mucho la atención una estadística sobre que los americanos, el 80% invierten en la bolsa de valores. Y cuando le hablas de eso a un mexicano te dice, es que eso se oye muy complicado. Pues tampoco es física cuántica, yo creo que si lo aprendes podrías hacerlo, pero es por eso que en México menos del 20% de las personas están invirtiendo en la bolsa de valores. Entonces, a la larga, cuando llegas a una edad de retiro, te das cuenta de por qué el mexicano tiene problemas, por qué tiene que vivir por debajo de los ingresos que tenía cuando estaba en activo y por qué realmente los americanos cuando se jubilan, cuando se retiran, pues también la gran mayoría, no digo que todos, es como en todos lados, pero no digo que todos, pero sí la gran mayoría se da un nivel de vida más tranquilo, más holgado, sin tantas preocupaciones. Han escuchado a lo mejor en series, en películas, que el gringo cuando se retira, pues se retira aquí a California, a Florida. Y de verdad, yo vivo en una colonia en donde mayormente son señores jubilados, americanos, güeros, de ojo verde, jubilados, retirados, y tú ves el tipo de vivienda que hay, tú ves el ritmo de vida que ellos se dan, y realmente viven tranquilos en su gran mayoría. Hay, por supuesto, te digo, como en todos lados, gente que la puede estar pasando mal, pero cuando menos colonias como las que he visto, que son mayormente en Estados Unidos, pues no te las encuentras tanto en México, ¿no? Entonces, la mentalidad de cómo afrontas los retos financieros, creo que sí hace una gran diferencia el tipo de educación que les dan. Y entonces con ese tipo de ideas que traes de México y venirte aquí a Estados Unidos a querer vivir con esas reglas, pues no creo que sea la mejor idea y por eso es que batallan tanto. Ahora, la verdad también es que yo veo mucha gente, muchos amigos conocidos,
y muchos posts que hacen en Facebook, que no importa que sean ciudadanos, o sea, pues son mexicanos que han estado toda su vida en México, pero tienen papeles como ciudadanos, a lo mejor hasta hablan muy bien el inglés, tienen muchos años viniendo de este lado, pero siguen buscando el salario mínimo, ¿no? Siguen buscando trabajo de montacarguista, de housekeeping, camarera, de jardinero, de producción en almacenes. Son los trabajos que típicamente están buscando los mexicanos y creo que ahí también tienen un área de oportunidad que pues no tratan de hacer algo más, no quedarse siempre con el mismo tipo de ingreso, ¿no? Si yo llegué aquí y gano 13, 14, 15 dólares la hora, pues ¿por qué no pensar que en algún momento me pueda superar y empiece a ganar 22, 23, 24 dólares la hora, ¿no? Insisto, no es todo. Hay mucha gente que ha venido a Estados Unidos realmente a hacer algo importante, a buscar el verdadero crecimiento, el verdadero sueño americano. Tienen empresas, tienen negocios, pero si tomas en cuenta el volumen de personas mexicanas que se vienen para acá, que trabajan acá y que viven en Tijuana, pues ya sabrás porque es una de las fronteras más cruzadas. Si le tomas en cuenta a los mexicanos que sí se quedan a vivir acá, los ves batallando mucho por lo mismo. Si tomas en cuenta ese volumen contra el porcentaje tan reducido de gente que ha querido hacer cosas diferentes, o sea, también he conocido mexicanos acá que llegaron como residentes, se volvieron ciudadanos, tienen dos, tres negocios, tienen su empleo, o sea, tienen dos, tres fuentes de ingreso para poder vivir mucho mejor, ¿no? Entonces sí, también los he conocido y pues esos son de los que trato de pegarme y hacer la pregunta que hacía Chris Gardner, ¿no? ¿Qué haces y cómo lo haces? Porque pues yo siento que esa es la forma en la que mejor puedes progresar de este lado. Pero bueno, ojalá que lo que te estoy diciendo te sirva porque también hay muchas cosas que se pueden transformar de pensamiento en México, que te puedes educar más financieramente en México. Esto de la pandemia pues nos ha dejado muchas lecciones. Hace 2 años la gente no usaba tanto la tecnología como la está usando el día de hoy, entonces no puedes pensar que todo sea malo con esto de la pandemia. Yo lo tomo como en las eras de producción, si has tenido oportunidad de estudiar las eras de producción, la gente trabajaba de una forma y se ganaba la vida de una forma hasta que se inventa la máquina de vapor y vino una revolución industrial y los que se adaptaron sobrevivieron. Hay una era de la información que ya se había tardado en forzar a la gente a que empezara a hacer cosas diferentes y el día de hoy te puedo decir, hay que hacer cosas diferentes. Hay que pensar de forma diferente. No puedes depender de una sola fuente de ingresos. No puedes pensar que las cosas son complicadas y por eso no hacerlas. Que la gente en otros países está haciendo otras cosas y que es necesario que tú las empieces a hacer. Entonces tienes muchas oportunidades ahora de aprovechar los momentos y las lecciones que está dejando esta pandemia. Y la otra, bueno, pues la gente que siga aferrada a que vamos a volver a la normalidad, que lo van a volver a contratar en su trabajo tradicional, que va a hacer las cosas como eran antes, que va a poder seguir comiendo como comía antes, que va a poder seguir saliendo como salía antes, que va a seguir sobreviviendo con una sola fuente de ingresos. Esa gente, pues por desgracia, pues la va a pasar muy mal y pues muchos de ellos por eso es que pues, terminan falleciendo en ese proceso de adaptación y que no encontraron la forma de poder cuadrar su realidad a esta nueva realidad. Si ustedes me lo permiten, pues puedo seguir platicando porque hay muchos detalles, muchas enseñanzas que te deja la oportunidad de vivir en otros países, de conocer la cultura de otros países y que de verdad me gustaría mucho compartirlas con ustedes si me lo permiten. Pero por lo pronto, pues muchísimas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho.